Hola, ¿qué tal a todos los que se incorporan a la 90.2 FM, a Lanzarote Radio? Ya saben que todos los viernes nos gusta hacer un repaso general de lo que ha sido la actualidad en la isla de Lanzarote, pero también fuera de las fronteras insulares, y específicamente desarrollar en profundidad algunos asuntos que creemos que van a tener trascendencia. En este caso vamos a analizar la situación de las elecciones andaluzas y los resultados después de ese batacazo, de ese declive del Partido Socialista y del aumento de la posibilidad de que haya un tripartito de la derecha conservadora en el feudo tradicional de los socialistas. El Partido Popular y Ciudadanos ya están de acuerdo en varias cosas sin haber empezado las negociaciones. Hay diputados para sumar y el cambio tiene que llegar. Es lo que repetían el otro día dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos, y parece que tienen prisa, además, porque se den estas nuevas circunstancias en la presidencia de la Junta del Parlamento andaluz. Por otro lado está Susana Díaz y Pedro Sánchez, con una rivalidad obvia que se ha hecho más evidente después del batacazo socialista en estas elecciones, y también el abrir la puerta a lo que pueda ocurrir en las elecciones generales, si se va a producir un efecto dominó, es decir, un efecto contagio, o simplemente pues son circunstancias que están vinculadas también pues a casi 40 años, ¿no?, de gobierno ininterrumpido por parte del Partido Socialista y cierto desgaste, es decir, la necesidad de un cambio político por exceso por parte, en este caso, del PSOE a la hora de mantener una hegemonía, pues que ya obviamente ha llegado a su fin. Vamos a analizar estas cuestiones con los que nos acompañan, como es el caso de Dácil Garcias, del Partido Popular. ¿Qué tal, Dácil? Buen día. Muy buenos días. Bueno, pues parece que los populares y también los integrantes y ciudadanos nos conden su optimismo ante la posibilidad de llegar a un acuerdo. Bueno, realmente yo creo que eso es lo que habían pedido los ciudadanos desde un punto de vista. Hemos visto que es verdad que el Partido Socialista ganó las elecciones, pero con una pérdida increíble de parlamentarios. Entonces, vimos que entre las fuerzas de derechas, de tanto Ciudadanos como el Partido Popular y Vox, pues sumaban lo suficiente para que se produjese ese cambio. Todos los partidos lo decían, que menos Susana Díaz, que había que hacer ese cambio, que Andalucía necesitaba ese cambio, porque los 36 años de las políticas del Partido Socialista han visto que nos ha llevado, que hayan llevado a los andaluces pues a ser una de las comunidades autónomas menos industrializadas, con mayor tasa de paro, con los informes PISA más negativos en cuanto a los estudiantes, y yo creo que esas políticas no son las que, es un ejemplo de lo que son las políticas socialistas, y los ciudadanos estaban cansados de este tipo. Bueno, la idea es que el Partido Popular y Ciudadanos gobiernen de una manera visible, ¿no?, en un pacto, y Vox apoye desde fuera. Nos hemos preguntado hoy si ustedes consideran que Vox es como el coco, porque atención a las primeras palabras de Susana Díaz cuando evaluó los resultados pésimos para el Partido Socialista, que era casi como alertar sobre la llegada de la ultraderecha a Andalucía y por lo tanto también a España, y la necesidad de crear un frente, decía, de partidos constitucionalistas para evitar, ¿no?, ese aumento de la confianza a estas nuevas siglas. ¿Realmente creen que Vox supone el sinónimo de un futuro riesgo para este país? Bueno, yo solo estoy, como decía aquel líder socialista, precisamente estoy pasmado de ver la reacción que están teniendo algunos partidos políticos que se denominan demócratas ante la falta de respeto tan tremenda que están teniendo ante la respuesta de los ciudadanos. Aquí se respeta a los ciudadanos cuando me votan a mí, pero no cuando votan a otros. Ayer mismo fue lamentable en las manifestaciones por parte de grupos radicales de izquierda y de independentistas en Barcelona hacia una manifestación conjunta por la unidad de España que había hecho el Partido Popular, Vox, etcétera. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no se respeta? ¿Por qué Podemos, por qué el Partido Socialista no respetan que si hay un grupo de ciudadanos que han votado pacíficamente y han dado su opinión con el mayor pacifismo sobre el futuro que desean para este país y para sus hijos, ¿por qué no se respeta eso? ¿Y por qué se sale a la calle en unas actitudes muy fascistas por parte de ellos, eso sí, a tratar de echar abajo las opiniones de Vox, las opiniones del Partido Popular, las opiniones de aquellos
que quieren, que tienen una ideología diferente. O sea, aquí la democracia se entiende como la democracia cuando me votan a mí. Si no me votan a mí, los que no me votan a mí no son demócratas. Oiga, los que lo han votado, usted se han manifestado en una papeleta en las urnas de forma pacífica y civilizada. Los de izquierda, estos de Podemos, son los que no se están manifestando, lo mismo que pasó en Sanlúcar de Barrameda, que creo que ha habido una manifestación también contra Vox. Bueno, si los ciudadanos de Vox se han manifestado pacíficamente en las urnas solicitando un tipo de sociedad, hay que respetar a esas 400.000 personas, porque esas personas no han ejercido la violencia, sino han ejercido sus derechos democráticos. Y los derechos democráticos hay que respetarlos, sean de quien sean, siempre que se manifiesten de una forma pacífica. Así que yo creo que las actitudes que está habiendo en este país demuestran claramente que hay quien no es demócrata por mucho que lo diga. En este caso, hay medios de comunicación que se están haciendo la siguiente pregunta. ¿Es Vox un partido fascista? Porque efectivamente estamos intentando polarizar, ¿no? La realidad en dos secciones que pueden resumirse entre los fascistas y los progres o los rojos. Y en este caso, pues parece injusto el poder delimitar con esta claridad y sin matizaciones y sin contextualizar bien las informaciones, incluso las necesidades de cambio que puedan llevar a muchas personas a movilizar su voto, incluso rompiendo su tradición, ¿no?, ideológica. Hemos preguntado a Sigfrid Soria si su partido lo considera un partido de ultraderecha. Digo su partido porque ahora mismo está militando en Vox, ¿no? Es simpatizante y parece una persona vinculada a la formación hasta el punto de que puede llegar a ocupar un alto cargo a nivel nacional. Pero de cualquier manera le preguntábamos el otro día sobre esta circunstancia y nos decía que Vox es un partido ultra necesario. Y en este caso de extrema necesidad, no de extrema derecha. Rafael Juan González, ¿qué te parece un poco también el debate y por dónde se está llevando, ¿no?, la aparición de Vox como algo negativo? Bueno, era previsible que alguien tendría que ocupar el espacio de los desencantados, ¿no? Y bueno, aparece Vox, ya teníamos referencia en Europa, en Centro Europa y en los países nórdicos, de esa radicalización hacia la derecha. Y bueno, y en España pues aparece Vox y ocupa un amplio espectro, aunque la gente no se lo crea. No solo ocupa una parte del PP, de los votantes del PP, una parte también importante de los de Ciudadanos, pero también una parte de gente que votó en las pasadas elecciones a Podemos y que en estos momentos también se sienten desencantados con Podemos y han pues, manifestado su voto dentro de Vox. Claro, es que Sigfrid Soria hacía esa relación, ¿no? Nosotros hemos aparecido bajo la sombra del descontento como apareció Podemos bajo la sombra del descontento del 15M. Efectivamente. Entonces, bueno, agrupa un sector con una diferencia de 7 años. Importante, bueno, un partido que aparece en el nuevo contexto político. Vamos a ver cuáles van a ser sus políticas, si van a ser las mismas que las de Ciudadanos, de no tocar poder, que les ha ido muy bien hasta ahora para sumar votos, o entran de lleno ocupando poder, habrá que esperar. En definitiva, creo que va a pasar lo mismo que está pasando en Europa, o sea, va a aparecer una parte nueva, muy, muy metida hacia la derecha, y que, bueno, va a pasar como... Va a haber un tiempo y luego se volverá a la normalidad de los partidos que normalmente están dentro del contexto político. Bueno, el otro día Pablo Casado yo creo que dio en la clave, no tardó ni un minuto en su discurso, en la valoración precisamente de las elecciones andaluzas y sus resultados, en decir nosotros representamos a la derecha moderada, somos el centro derecha. Podemos entender que a lo mejor Vox está más en esa derecha radical, pero claro, la extrema derecha es otra cosa, es violencia, es antidemocracia, es anticonstitución, ¿no? Y estos partidos están compitiendo por la democracia dentro del sistema. Por ahora no se han salido de él. Claro, efectivamente, el partido Vox, bueno, nosotros es verdad que somos una centro-derecha moderado, como bien decía el presidente Casado. Vox es un partido constitucional. En ningún momento, yo cuando, como decía ahora Juan Manuel Sosa, que Susana Díaz o Podemos estén tan alarmados por el auge de Vox, bueno, pues, a ver, yo prefiero tener un partido como Vox dentro de las instituciones que un partido proetarra como Bildu o los radicales de independentistas de Cataluña. Es un partido que en principio no ha cometido pues ningún delito, se ha ganado su puesto dentro de las elecciones y básicamente, vamos a ver, el 15M surge cuando el Partido Socialista gobernaba en España. Son los descontentos del Partido Socialista que surge a través de esas manifestaciones en la Puerta del Sol. Y ahora,
justo otra vez cuando está el Partido Socialista gobernando, vuelve otra vez a surgir un partido que para esos descontentos que está ocurriendo en Andalucía. Es que siempre hemos visto que cuando está gobernando el Partido Socialista es cuando existen esos descontentos y cuando los partidos estos, que bueno, que son un poco más radicales en los extremos, pues están surgiendo. Bueno, veremos, como decía Rafael Juan, veremos a ver qué ocurre, si entran a gobernar o no entran a gobernar, o si siguen la misma estela de Ciudadanos de no gobernar y seguir acumulando votos, porque mira lo que ocurrió en Cataluña. Ciudadanos fue la primera fuerza más votada, pero ni siquiera intentó formar gobierno porque les venía mucho mejor quedarse en la retaguardia. Claro, ¿creen en este caso que hay que superar esa amenaza de diferenciar los buenos y los malos, los progres y los de derechas? Bueno, estamos en otra política mucho más avanzada, y lo digo porque yo conozco perfectamente la izquierda radical, ¿no? Por cuestiones obvias y de origen. Esa izquierda radical empuñaba un arma, esa izquierda radical ponía bombas, esa izquierda radical es más fascista que cualquier partido democrático porque imponían la ley, y la peor ley, que es la ley del miedo. Bueno, yo cuando hablo con chicos jóvenes y sobre lo que ha sucedido en Andalucía, me dicen, es que los de Vox son unos fascistas. No, mira, fascista es quien no deja que los demás se manifiesten, es quien no permite la democracia. Fascistas son los de Podemos, que se han manifestado para protestar porque otros ciudadanos han ido civilizadamente a las urnas. No, es que están en contra de la ley de violencia de género. Dime en qué artículo. No, es que están en contra de las libertades de enseñanza. Dime en qué artículo, porque yo me he leído los artículos, el programa de todos los partidos políticos que hay a nivel nacional, y yo no he visto el artículo en el cual estén ni a favor de la violencia machista, ni en contra de la defensa de la educación, ni en contra de nada. O sea, yo me he leído los artículos, pueden ser un poco más radicales, en el sentido de conservacionistas ideológicamente, pero en cuanto a la defensa de los derechos humanos de la infancia, de la mujer, incluso por ejemplo, ellos proponen alargar, por ejemplo, la baja de maternidad, no solamente los 3 meses que hay ahora, sino 6 meses. O sea que yo lo que he visto no está en absoluto ni en contra de la defensa de la mujer, ni en contra de la ley de violencia de género. Entonces, vamos a ver. Seamos un poquito justos, y cuando alguien dice es que tal partido, oiga, díganme en qué artículo. Claro, pero yo insisto en la idea de que el fascismo es una idea vinculada a la violencia y sobre todo también a la acción paramilitar. Sí. Es aplicar una dictadura a través también de los poderes militares del ejército. Entonces, como pasa en Venezuela, eso sí es un fascismo. Eso sí es un fascismo, cuando a través de una dictadura militar y a través de sacar el ejército a la calle impides que el pueblo se manifieste pacíficamente. Fascismo es hacer lo que han hecho en Barcelona contra el Partido Popular y Vox ayer, salir a la calle rompiendo escaparates y urnas, imponiendo la violencia. Menos mal que gracias a Dios hay unos partidos de centro derecha o de centro izquierda que todavía están gobernando en este país, porque si dejáramos que la izquierda tipo Podemos gobernara, se ve que anularían la voluntad de los demás, pero no en las urnas, la aboliría con la violencia, desgraciadamente. Rafael, ahora mismo, bueno, pues también tenemos a las fuerzas nacionalistas, que ahí volvemos a hacer otra separación lingüística. Los nacionalistas separados de los independentistas de los secesionistas. Entonces abrimos el abanico y parece que no terminamos nunca, ¿no? Sí, a mí a colación, ahora miramos el tema a colación de lo que decía Juan. Seguramente mucha gente esa que se manifiesta no ha sido capaz de ir a votar a las urnas, porque claro, el índice de abstención es muy grande, ¿no? Yo creo que nos hemos dotado de una herramienta magnífica, que son las votaciones, y lo que hay que ir es manifestar nuestra voluntad y luego ser respetuoso con los resultados que salen. Yo creo que eso es lo fundamental. Y respecto a las muchas tendencias que hay ahora, en lo que comentas, bueno, decir que lo que está es lo que está. O sea, evidentemente aquellas comunidades autónomas que poseen una lengua, pues me parece que enriquece muchísimo esa comunidad autónoma, que lamentablemente nosotros los canarios pues la perdimos en un momento determinado de nuestra historia, y si la tuviésemos pues mucho mejor. Lo que hay es que saberla integrar dentro del espíritu estatal en el que estamos inmersos en estos momentos, y me parece que las lenguas lo que hacen más que dividir es enriquecer, ¿no? Y cuanto más lenguas sepamos, mucho mejor, pero respetándonos los unos a los otros y teniendo como referencia pues una lengua común en la que podamos entendernos. Eso es propio de la naturaleza de cualquiera, ¿no? Nosotros salimos a la calle
y si nos para cualquier turista y no sabemos el idioma, intentamos entendernos, y cuando no llegamos lo hacemos con gestos. Por lo que si todos conocemos un idioma común, en este caso el castellano, o en Europa, evidentemente el inglés, pues evidentemente todos intentamos comunicarnos en el nivel que tenemos en esa lengua. Y luego, cuando tengamos pues alrededor nuestro otras personas que hablan una lengua común, pues intentar desarrollarla lo más posible. Creo que todo se basa en el respeto, y es lo que hay que tener. Y creo que las diferencias de lengua pues son enriquecedoras para aquellas comunidades que la tienen. Claro, tenemos ahí esas diversas sensibilidades que la propia isla de Lanzarote es un ejemplo de ello, ¿no? Y luego las propias instituciones, porque lo recordaba el otro día Pedro Hernández, que me gustó mucho esa comparativa que hizo entre el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo, que son 8 partidos, ¿no? 8 protagonistas, 8 planteamientos, 8 metodologías diferentes de trabajo que se tienen que acabar entendiendo, pero aquí tenemos todavía esa asignatura pendiente del diálogo y del consenso que hemos perdido completamente desde hace tiempo. Hablábamos de nacionalismos, de secesionistas, independentistas, derecha radical moderada, izquierda radical. Bueno, pues en todo este panorama, ¿cómo creen ustedes que se encuentra el votante? Porque atención, lo que decía Sigfrid Soria, entre las opciones que tenía Vox estaban el hablar de una forma más popular, es decir, de acercarse a las sensibilidades del electorado. Y en este caso dice que parte del éxito de Vox está en hablar sin tapujos y que esa fórmula también la pueden aplicar otros partidos políticos que han sido más buenistas o que han utilizado muchas veces, bueno, pues la palabra un poco con un carácter manipulador. Pues sí, yo creo que el ciudadano... Los llamados eufemismos, ¿no? Sí. Que estamos rodeados de eufemismos. Yo creo que los ciudadanos en todas las... No solo en Andalucía, sino en el resto de España, yo creo que ya están cansados de mucha palabrería, de mucho buenismo, y al final pues lo que quieren es la realidad y la verdad, y que los políticos pues no les engañen. Eso es lo que hemos visto, y ha sido, por ejemplo, el desplome del Partido Socialista y de Podemos ha sido en relación por esto, es decir, ha habido mucho buenismo, se han sentido engañados por Podemos en algunos sentidos y por el Partido Socialista en otros, y hemos visto como en una comunidad autónoma de alto arraigo españolista, porque la comunidad andaluza es una comunidad muy española, con mucho sentimiento español. Bueno, pues el hecho de esas políticas migratorias que ha colapsado todas las instituciones, en Andalucía se ha visto colapsada por esta oleada de inmigración, y también, pues bueno, también ese como dice, ese buenismo, ese no llegar a dar ninguna solución, sino todos son palabras, pues lo que ha hecho es que surjan estos nuevos partidos. Y la verdad es que lo que yo digo, a los ciudadanos hay que serle, pero radicalmente y hasta brutalmente sinceros en las situaciones, y no engañarles, sino no buenas palabras, sino más acciones. Claro, tenemos alemanes y franceses que parece que tienen problemas, ¿no? Esas ideologías más tradicionales, más conservadores, con los extremistas, pongamos un poco ese cliché, pues parece que tienen dificultades para entenderse. Pero luego hay otros partidos o otros países como Austria, Finlandia, donde tenemos además a una derecha desacomplejada. Es que hablan sin tapujos, y de ahí, dicen algunos analistas, el empuje que está teniendo su mensaje. Lo triste, Ursula, es que además se ve que es que Europa, que ha sido la cuna de la democracia, que ha sido un ejemplo para todo el mundo y base del desarrollo de la humanidad, vemos como hay otros países radicales, completamente radicales, tipo Irak, tipo Venezuela, etcétera, que están tratando de potenciar, de ayudar a los radicales que quieren destruirnos la cultura que tenemos desde hace milenios aquí en Europa. Haciendo traspolación de lo que está sucediendo con el fenómeno de Vox y Podemos, etcétera, aquí a Lanzarote, estamos viendo cómo ahora mismo, si miramos por ejemplo el arco del Cabildo, que es el que yo conozco mejor, podemos ver cómo hay un partido que ha ganado la mayoría del pueblo en las elecciones, que fue Coalición Canaria. Bueno, hay otras personas y otros partidos, como pasa con el Partido Popular o como pasa conmigo, que hemos respetando a esas mayorías, lo que hemos hecho es sumarnos para colaborar, para ayudar o para un poco desde nuestra pequeña influencia modificar la línea
del partido que ha ganado, pero siempre respetando que tiene la Sí, mayoría de los votos de la isla. Constantemente en los plenarios recordando la legitimización que tienen, ¿no?, por parte del Bueno, pues electorado. la tenemos porque si sumamos los votos que tenemos, o legitimidad, perdón. Que tenemos todos los partidos que estamos ahora mismo en el gobierno, pues sumamos la mayoría de los votos. ¿Qué es lo que hemos logrado con esta suma del Partido Popular, o en el caso mío, a ese grupo que se llama Coalición Canaria, que es quien ganó las elecciones? Bueno, pues se está logrando, por ejemplo, el PP ha trabajado muy duramente y se está sacando la residencia. Los mayores se ha sabido afrontar con mucho éxito el tema de la crisis migratoria que hemos tenido. Por mi parte tenemos ya colaborando con el grupo de gobierno, el Hospital Insular, ya a punto de firmar este mismo mes el convenio. Se están haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque partiendo de que hay pequeñas diferencias, estamos trabajando juntos para sacar adelante esta sociedad. Y después te ves en el otro arco, bueno, pues a una serie de personas que en vez de tratar de ayudar, de poner ideas, de tratar de colaborar, de tratar de ver de qué forma pueden hacer que la isla... No, lo único que hacen es atacar, criticar, menospreciar, vilipendiar y ridiculizar en revistas el trabajo que estamos haciendo los diferentes grupos políticos que estamos formando parte del gobierno de la isla. Bueno, pues tenemos esas ideas, ¿no? La oposición para chinchar y fiscalizar, o la oposición para apoyar o responsabilizarse también del papel público que tienen en la administración. Hay una oposición en el Ayuntamiento de Arrecife que más o menos está arrimando el hombro porque no le queda otra, lo hablábamos ya en la tertulia del viernes pasado, y otra oposición en el Cabildo que intenta el acoso y derribo porque, entiende que ese también es su papel y hay que respetarlo. Ya para ir concluyendo, pues la modernización muchas veces de cómo concibe la política, ¿no? Las distintas siglas. Hemos pasado del bipartidismo a un panorama muchísimo más enriquecido o atomizado. ¿A ustedes también desde Coalición Canaria esto les preocupa? El que no haya mayorías absolutas para trabajar, el que haya constantemente que llegar a acuerdos con las dificultades que esto conlleva. Hombre, no preocupa. Lo más fácil, lo más sencillo es gobernar siempre con mayoría. Pero yo creo que es más enriquecedor, ¿no? Yo creo que la política actual ha perdido de perspectiva el que nos presentamos a las elecciones para colaborar y para ayudar a los vecinos y para mejorar las situaciones. Lo que no se puede hacer es la situación, por ejemplo, en Arrecife, ¿no? La situación de Arrecife es una situación totalmente anómala. Ni hago ni dejo hacer. O sea, por falta de votos, es decir, si usted no tiene mayoría, lo que tiene que hacer la oposición es unirse y buscar una mayoría o sumarse a las políticas que se estén llevando. En el caso del Cabildo es totalmente diferente, ya lo planteaba Juan. O sea, hay una mayoría y esa es la que gobierna. Pero, en definitiva, creo que en política se está jugando, lo comentaba antes, el tema de Ciudadanos. Usted no puede quedarse al margen. Usted se presenta a unas elecciones o para gobernar o para estar en la oposición, pero hacer una oposición digna y no para poner obstáculos continuos, y porque sabe que le va a dar rédito político dentro de 3 o 4 años. Y mientras mantiene usted una institución, como puede ser Arrecife, en la situación con la que está durante 2 años o 1 año. En definitiva, eso lo que hace es perjudicar a los ciudadanos para luego tener un rédito, es decir, ser excesivamente egoísta desde el punto de vista político, ¿no? Creo que ahí es lo que falta. Y lo que falta es consenso, como se tenía antes, ganas de hablar, de sentarse en una mesa y ceder, porque es difícil consensuar. O sea, consensuar no es sentarse e imponer, sino ceder hasta donde se pueda llegar y ver siempre, tener presente siempre que los ciudadanos es lo primero. Y creo que es lo que está faltando en estos momentos en muchos partidos políticos. Claro, en este caso, creo que fuiste tú, Rafael Juan, corrígeme si te estoy poniendo palabras en tu boca que no corresponden, pero creo que dijiste el otro día, hasta las diferencias se consensúan. Claro, se pactan. Y esas líneas rojas, ¿no? Esas diferencias se pactan, lo hemos hecho, y bueno, Juan es testigo, está en el Consejo de Gobierno y está en el Grupo de Gobierno del Cabildo, donde, bueno, hay varios partidos, cada uno tiene una opinión. Y muchas veces hay que pactar una cosa. Esto no lo llevamos a pleno porque no estamos todos de acuerdo. Pues se queda en la mesa para cuando tengamos un consenso mayor. Pero eso no implica que no se haga un pleno. Tenemos que hacer un pleno por el bien de los ciudadanos y sacar otros muchos temas que son importantes. Por poner un ejemplo muy concreto. Pero perder una oportunidad no es perder todas las oportunidades. Exacto, que es lo que está pasando, pues en este caso en Arrecife, de forma evidente, ¿no? Se está gobernando, a mí me parece que fatal, y si los ciudadanos fuesen capaces de ver la cantidad de cosas que se están perdiendo para esta ciudad. Estamos dejando pasar un tren con muchísimo dinero, por decirlo de alguna manera, que luego va a repercutir en el bien de los ciudadanos, que no sé si va a volver a pasar, ¿no? Porque estamos en esa situación ya complicada, que hemos salido de la crisis, estamos en un pico importante,
Pero no sé si ahora vendrá alguna mini crisis que nos hará arrepentirnos de muchas cosas que no hemos hecho durante este tiempo. Quiero decir, para ser justa, que se ha invitado a esta mesa de debate tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos. La representante de Ciudadanos al final no ha podido venir, aunque nos había confirmado su presencia por cuestiones personales, y el Partido Socialista ni siquiera ha respondido a la invitación que se ha hecho por parte de Lanzarote Radio 90.2 FM, pero quiero que quede claro que esta mesa intentaba ser lo más plural posible. Daci, ¿ya para concluir? Bueno, sí, la verdad que ayer que celebrábamos el 40 aniversario de la Constitución, una Constitución que encima fue pactada, los padres de la Constitución, bueno, tenían ideologías completamente distintas. Había gente de Izquierda Unida que había tenido que salir de este país por cuestiones ideológicas y que se sentaron juntos y trabajaron para que esta ley magna, que es el símbolo de la concordia, pudiera existir. Bueno, pues eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es un ejemplo de lo que tiene que ocurrir en todas las instituciones. Y en Arrecife, por ejemplo, poner un ejemplo, en Arrecife está pasando todo lo contrario. Nosotros no sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuándo va a haber pleno porque no hay junta de portavoces. No sabemos cuándo lo que se va a llevar a los plenos porque no se trata. No sabemos absolutamente. Tiene como un busca, ¿no? Sí, nosotros no sabemos. Que pita cuando hay pleno. Nos avisa, mira, el lunes es el último día para presentar mociones, el pleno está el día y se va a trabajar así. Esa es la forma de trabajar a través de WhatsApp. Esa es la forma de trabajar. Y después, como decía Rafael Juan, las inversiones. A mí me preocupa muchísimo que con todos los fondos del FEDECAN que había 3,4 millones para Arrecife, ni siquiera. Es que Arrecife fue el único municipio que no presentó proyectos al Cabildo, uno de los más necesitados, porque Arrecife necesita mucha necesidad y no se ha hecho. O la cesión del suelo para las viviendas de protección oficial en Maneje, tampoco se ha cedido el suelo desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, solicitado por el gobierno de Canarias. Esos son dos ejemplos de lo mucho que está pasando en Arrecife por la mala gestión que se está haciendo y por no consensuar con el resto de los partidos de la oposición, porque es verdad que hay partidos, como tú decías, como nosotros, que hemos votado y hemos sacado adelante propuestas que lleva el grupo de gobierno, porque no vamos a ser partidistas, decir, oye, vamos a fastidiar al PSOE. No podemos fastidiar al PSOE, porque eso sería dejar a las entidades deportivas, culturales y sociales sin sus subvenciones. Pero lo que no podemos hacer es no tener información y no saber lo que está ocurriendo, porque la alcaldesa y su grupo de gobierno se niega a darnos la información de lo que está ocurriendo. Por cierto, el otro día leí un artículo de José Antonio Zarzalejos, porque ya saben ustedes que con la celebración de los 40 años de la Constitución, bueno, pues hemos hecho una lectura de si todavía sigue en buen estado de salud, si hay que retocarla un poco, reformarla, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, pues Podemos también escenificó el otro día su paso hacia la República, sin saber exactamente qué modelo, pero bueno, fue en la sesión del Pleno del Congreso del 21 de julio de 1978, recuerda en este caso José Antonio Zarzalejos, cuando Francisco Letamendía, diputado vasco de, en ese momento, Euskadiko Esquerra, instalado en el Grupo Mixto, defendió una enmienda para introducir en el futuro texto constitucional el derecho de autodeterminación. Fíjense lo importante que es hacer el background y entender cómo fueron las cosas, ¿no? Y decía el derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España. ¿Saben quiénes se opusieron a reconocer tal derecho de los 268 diputados que votaron en contra? Pues los del PNV y también los que se abstuvieron, que fueron 11 diputados de la entonces minoría catalana. Es decir, nacionalistas vascos y catalanes dijeron no en ese momento al derecho de autodeterminación. Es verdad que después de 40 años cambian las mentalidades, cambian las circunstancias, pero ahí tenemos también cómo ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Es el ejemplo con el que quería yo particularmente terminar. Sosa, ¿qué quieres añadir? Bueno, sí, decir que mientras aquí nos hemos puesto de acuerdo una serie de partidos políticos para gobernar con el partido que sacó la mayoría, y yo creo que estamos obteniendo, como decía antes, magníficos resultados. Ahí está, bueno, en turismo, ahí está Ángel logrando unos resultados magníficos, ahí está Saray sacando adelante muchos proyectos y colaborando todos para que Coalición Canaria también saque la batería de proyectos que tiene. Los de la oposición, en vez de trabajar o en solicitar modificaciones, si fuera necesario, no, el único objetivo por el que está trabajando la oposición es todos contra Pedro Sánchez. En vez de llevar proyectos. Y cuidado, porque aquí puede pasar... Pedro Sánchez y su equipo, incluso sus está socios sacando de adelante pacto, los pueden cometer proyectos errores. Pueden cometer errores. Y para eso estaría la oposición. Y para eso estaría la oposición, para llamar la atención, para llamar la atención y modificar esos errores. Pero no, lo único que les interesa es estar ellos en el poder, no tratar de colaborar para ir respetando
la votación de la mayoría del pueblo para que los proyectos salgan para adelante. Por lo tanto, es solo una búsqueda de protagonismo y de control. Solamente de protagonismo, de control y de no tener que trabajar, porque a lo mejor tiene miedo de que les encarguen a ellos que hagan alguno de los proyectos. Porque yo muchas veces se lo he dicho al presidente, ¿por qué no le das un proyecto a Podemos para ver qué hace? ¿Por qué no le das un proyecto a Ciudadanos, a Benjamín, a ver qué hace? A ver si es capaz de sacarlo para adelante y de enfrentarse a las múltiples trabas que tiene la administración para ser capaz de sacar adelante cualquier tema. Y que no se olviden de que aquí puede pasar como en Andalucía. Al final, muchos partidos vendiendo humo, vendiendo ideas fugaces, vendiendo mentiras, pero el pueblo no es tonto. Los ciudadanos salen a la calle, ven lo que sucede, ven quién está gobernando, ven cuándo se ha hecho y cuándo no se ha hecho. Los ciudadanos no tienen todos un coeficiente intelectual bajo, no, los ciudadanos son personas, unos con mayor coeficiente y otros con menos, pero son personas que salen a la calle y ven, y que a la hora de ir a colocar una papeleta, piensan, los ciudadanos piensan, no solamente piensan los políticos no somos los únicos privilegiados de este país, que no nos lo creamos, los ciudadanos también piensan y ven las noticias, y no se van a creer todas las mentiras que a través de los medios de comunicación están continuamente tratando de bombardear a los ciudadanos. Bueno, pues yo entiendo que los que votan tienen un objetivo, que su vida mejore de alguna manera. Ese es un poco el movimiento global que nos lleva a las urnas. Que mejoren esas cosas que no vemos que encajen convenientemente, o incluso a veces que nos quedemos como estamos, y de ahí a lo mejor la fidelización que pueden tener muchas siglas, pero todos los que acuden a las urnas entiendo que quieren algo mejor, o seguir, ¿no?, en la mejora de la situación. Pues gracias a los tres que nos han acompañado, a los que nos escuchan, por supuesto, gracias por estar ahí, y a los que nos ven a través de Lancelot Televisión, porque esta tertulia también tiene su eco y su redifusión a través de la tele, también gracias por estar al otro lado de la pantalla. Lo dejamos aquí y el próximo lunes regresamos con más datos, más protagonistas, más información en Lancelot Radio en la 90.2 FM. Que sean felices. Chao.